El objetivo de este video es revisar los conceptos presentados en esta unidad. Bueno, ustedes ya habrán leído las definiciones que dimos acá, qué es una ecuación diferencial, la clasificación de las ecuaciones diferenciales según el tipo, orden y linealidad. Pudieron ver lo que es una ecuación diferencial ordinaria, lo que es una ecuación diferencial parcial. También vieron la notación para representar las derivadas ordinarias, ya sea en términos de diferenciales o usando el símbolo prima. Luego, la clasificación de las ecuaciones diferenciales, ya sean ordinarias o parciales, según el orden. Por ejemplo, en esta ecuación diferencial tenemos dos términos donde aparecen derivadas de orden 1 de orden 2. Decimos que esta ecuación diferencial es de orden 2 porque se tiene en cuenta el orden de la derivada mayor en la ecuación. Otra manera de escribir una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es en términos de diferenciales como una función que depende de xy diferencial x más otra función que depende de xy diferencial y igual a 0. O también se puede expresar mediante esta forma general, donde f es una función de valores reales de n más 2 variables. Ahora vamos a ver la clasificación según la linealidad. Este concepto es importante. Una ecuación diferencial se dice lineal cuando las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial y la función y son lineales, es decir, que el exponente, el grado de cada una de ellas es 1. Y los coeficientes de cada uno de los términos son funciones de x solamente. Vayamos a ver en el ejemplo 3, analicemos la linealidad en cada una de las ecuaciones diferenciales. En este caso, esta ecuación diferencial no es lineal porque este coeficiente depende de y. Esta ecuación diferencial sí es lineal. Esta ecuación diferencial no es lineal porque esta función, que si le escribimos, este término escribimos en el segundo miembro, sería menos seno i. ¿Y qué dijimos? Que el término tiene que ser una función de x. Luego, esta ecuación diferencial no es lineal. Esta ecuación diferencial tampoco es lineal porque el grado de la derivada, esta derivada de primer orden, es 3. Veamos ahora la definición de lo que es una solución de una ecuación diferencial. Es una función que está definida en un intervalo y que posee al menos n derivadas continuas en ese intervalo, tales que al reemplazarlas, al sustituirlas en la ecuación diferencial, se reduce a una identidad. Veamos el ejemplo 4. En el ejemplo 4 nos piden comprobar que la función indicada es solución de la ecuación diferencial en el intervalo menos infinito a infinito. En el inciso A tenemos una ecuación diferencial de primer orden y la función tiene la forma y igual a 1 sobre 16x a la cuarta. Bueno, para comprobar que esta función es una solución, lo que tenemos que hacer es derivar la función y sustituirla en la ecuación diferencial. En el primer miembro, diferencial de y sobre diferencial de x, digamos la derivada, reemplazamos por la expresión obtenida en el primer miembro y en el segundo miembro, donde tenemos y, reemplazamos por la expresión de la función. Realizando las operaciones, acá la raíz cuadrada, distribuimos, lo que podemos observar que nos queda una identidad. Ambos lados de la ecuación son equivalentes para todo valor de x en el intervalo menos infinito a infinito. De esta manera hemos comprobado lo pedido, que la función es solución de la ecuación diferencial. En el inciso B se procede de forma similar.
Siempre que hablamos entonces de la función solución, de la solución, tenemos que referirnos al intervalo en el cual está definida. Este es el intervalo, es al que llamamos intervalo de definición o también intervalo de validez, que no es otra cosa que el dominio en el cual la función y la derivada están definidas. Por eso en la teoría hacemos referencia y definimos lo que es un intervalo de definición de una solución. Bueno, veamos ahora curva solución. La gráfica de una solución de una ecuación diferencial se llama curva solución. Claramente, la función solución es una función diferenciable, por lo tanto es una función continua en el intervalo de definición. Entonces, hablar de la gráfica de una función no es lo mismo que hablar de la gráfica de una función solución de una ecuación diferencial. Y eso lo vamos a mostrar mejor en el siguiente ejemplo, donde nos piden que analicemos el comportamiento de y igual a 1 sobre x como función y como solución de una ecuación diferencial. Fíjense, la gráfica de y igual a 1 sobre x esta curva es una hipérbola equilátera. Ya vimos en análisis 1 que es una función que no es continua en x igual a 0. Concretamente, el dominio de esta función son todos los reales menos 0. Por supuesto que no es continua y no es derivable en x igual a 0. Es una función discontinua. Ahora, en el contexto de las ecuaciones diferenciales, decir que y igual a 1 sobre x es solución de una ecuación diferencial significa que tanto ella, la función, como su derivada están definidas o son continuas en el intervalo y, además de satisfacer la ecuación diferencial. Así, y igual a 1 sobre x, fácilmente podemos comprobar que satisface la ecuación diferencial y podemos elegir como intervalo en el cual sea continua la función y su derivada a 0 infinito, a menos infinito 0 o a cualquier otro subintervalo dentro de estos intervalos más amplio que es el 0 infinito o el menos infinito 0. ¿Sí? La gráfica de la curva solución sería esta, es un ejemplo, y el intervalo de definición sería este.